Feliz Día Nacional de la Biblia. Es para nosotros como cristianos un gran privilegio que, como decía el pastor, nuestras autoridades hayan decidido otorgar ese día totalmente dedicado para honrar la palabra de Dios y para que nosotros podamos celebrar esa palabra que nos da vida, esa palabra que es eficaz y que nos instruye cada día. Y lo digo porque la Biblia sabemos que no es solamente un libro como cualquier otro libro de literatura, sino que es un libro que en sí mismo conlleva un proceso sobrenatural durante su creación. Porque les cuento, la Biblia, tal y como escuchamos en el monólogo, es un libro que ha sido escrito desde hace ya mucho tiempo en muchos idiomas y en diferentes lugares del mundo. La Biblia fue escrita en un periodo de 1500 años, en 3 idiomas y en 3 continentes, por más de 40 autores inspirados por Dios. Y ha sido presentada de diferentes maneras a lo largo de los años. Por ejemplo, si nos vamos al inicio de todo en el Génesis, Dios comunicaba su palabra a Adán y Eva, que eran los primeros hombres que existían en la tierra, el hombre y la mujer, de una manera audible. Ellos tenían esa cercanía, así como yo les estoy hablando a ustedes. Ellos podían escuchar la voz de Dios, podían recibir esa palabra directamente de Él. Pero más adelante, si vemos en el libro de Éxodo, en su capítulo 20, vemos cómo Dios le da la instrucción a Moisés de escribir en tablas unas instrucciones para que su pueblo las siguiera. Esos son los 10 mandamientos que conocemos. Más adelante vemos cómo los grandes reyes, como el rey David y los profetas, escribían sus salmos y sus cánticos en rollos o pergaminos. Estos eran los papiros que se predicaban en las ciudades y que la gente se reunía a escuchar a los profetas comunicar esa palabra. Pero ya en el Nuevo Testamento, luego de que vino la revelación de Jesucristo, de que Él comunicaba la palabra a través de parábolas, a través de historias que narraban exactamente lo que Dios quería decir a su pueblo, a través de ejemplos que ellos podían entender, vinieron las cartas del apóstol Pablo. Sabemos que esas cartas estaban dirigidas a iglesias y mediante esas cartas entonces el pueblo fue edificado, fue fortalecido porque recibían de parte de esa instrucción del apóstol la palabra de Dios. Pero eso no se queda ahí, porque muchos años después, luego de que fue terminada la Biblia, que los autores pudieron escribirla y que se comunicó de todas estas formas, se creó la imprenta en los años 1400. Y aunque ustedes no lo crean, eso en ese tiempo era una tecnología de primera, porque ellos nunca habían visto un libro así, que pudiera tener todas sus hojas, todas sus palabras y que estuviera así encuadernado, que pudieran hacerse muchas copias y que cada quien pudiera tener su propio libro. Para ellos fue algo como tan asombroso porque ya no tenían que reunirse en un lugar a escuchar a una sola persona predicar la palabra de Dios, sino que ya cada quien podía andar con su propia Biblia. Pero sabemos que hoy en día tenemos los dispositivos electrónicos. O sea que aparte de andar con nuestra Biblia física, donde podemos escudriñar la palabra, podemos resaltar, podemos anotar nuestros comentarios, también donde quiera que vayamos, si tenemos un dispositivo, podemos leer la palabra de Dios en múltiples versiones, en múltiples idiomas y donde quiera que estemos. Además de que tenemos el valor agregado de que esas aplicaciones no solamente contienen la Biblia misma, sino que tienen también devocionales que nos ayudan a entenderla mejor, tienen videos, tienen oraciones, tienen guías que nos permiten interpretarla de una manera adecuada. El Antiguo Testamento es aquella parte de la Biblia que se encarga de narrar las historias del pueblo de Dios después de la caída del hombre en el Génesis por el pecado de Adán.
Todo este tiempo que el pueblo de Dios vivió en el Antiguo Testamento, Dios estaba preparándolos para recibir a un Mesías prometido. Él sería esa persona que los liberaría de su esclavitud. Lo que ellos no entendieron es que la esclavitud de la que Dios quería liberarlos no era simplemente de sus opresores que los tenían sitiados físicamente, sino que era una libertad de la esclavitud del pecado. Y esa es la que nosotros recibimos a través del sacrificio de Jesús. Cuando llega Jesús en el Nuevo Testamento, que son narradas sus historias con los discípulos y toda su vida hasta el fin, podemos ver que Él fue el Salvador prometido que vino a reconciliarnos con el Padre. Y de ese Jesús es que quiero hablarles hoy. Pero no íbamos a hablar de la Biblia. Sí, les explico por qué. Y es que la palabra de Dios no es solamente un texto o un escrito, sino que la palabra es vida, está viva y es una persona. Vamos a ver en esta mañana, con la ayuda del apóstol Juan, cómo es esto posible. Si me acompañan, estaremos leyendo Juan 1 en sus primeros 3 versículos. Voy a leerlos en la versión Dios habla hoy. Dice, en el principio ya existía la palabra, y aquel que es la palabra estaba con Dios y era Dios. Él estaba en el principio con Dios. Por medio de él, Dios hizo todas las cosas. Nada de lo que existe fue hecho sin él. Yo no sé si a usted le llama la atención tanto como a mí, pero estamos leyendo que dice la palabra que la palabra estaba con Dios y era Dios. Y se refiere a él como si fuera una persona. ¿Cómo es posible que la palabra sea una persona? Y cuando yo leo cosas así que parecen ser extrañas, como que no tienen un contexto bien definido, me gusta indagar e investigar a qué se refiere el apóstol cuando leemos esta parte aquí. Y es que necesitamos confirmar si es verdad esto de que en el principio había una palabra y que la palabra estaba con Dios y era Dios. Porque lo que siempre nos enseñan desde que somos pequeños en la escuela dominical es que en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y no me menciona nada más, solamente me dice que estaba Dios y que Él creó todo lo que existe. Duró 6 días creando cosas diferentes. Un día creó los cielos y la tierra, otro día creó los animales, las plantas, otro día creó los mares y todo eso hasta que el último día creó al hombre y le dio aliento de vida y le dio un propósito que es adorarle por siempre. Pero en todo esto, todavía como que no entendemos dónde es que está la palabra de la que nos habla el apóstol Juan. Me parece como si él se hubiera equivocado. Pero vamos a leer lo que dice en Proverbios 8, los versos 22 al 30, para que tengamos una mejor idea de a qué se refiere esta palabra. Aquí se refiere a la palabra sabiduría, pero algunas traducciones sugieren que se puede sustituir este término por la palabra, y así lo vamos a hacer hoy. Dice así: el Señor me creó al principio de su obra, antes de que Él comenzara a crearlo todo. Me formó en el principio del tiempo, antes de que creara la tierra. Me engendró antes de que existieran los grandes mares, antes de que brotaran los ríos y los manantiales. Antes de afirmar los cerros y los montes, el Señor ya me había engendrado. Aún no había creado Él la tierra y sus campos, ni el polvo de que el mundo está formado. Cuando Él afirmó la bóveda del cielo sobre las aguas del gran mar, allí estaba yo. Cuando afirmó las nubes en el cielo y reforzó las fuentes del mar profundo, cuando ordenó a las aguas del mar no salirse de sus límites, cuando puso las bases de la tierra,
allí estaba yo, fielmente a su lado. Yo era su constante fuente de alegría y jugueteaba en su presencia a todas horas. Entonces vemos que ciertamente la palabra estuvo desde el principio, desde antes de la fundación del mundo. Pero, ¿cómo podemos saber que esta palabra estaba con Dios y era Dios? Tenemos que ir al origen, al Génesis. En Génesis 1 ya hablamos que se narra la creación, cómo Dios hizo todo lo que existe. Pero en el versículo 26 dice algo muy interesante. Dice, entonces dijo, refiriéndose a Dios, porque era el único que estaba ahí. Entonces dijo Dios, ahora hagamos. Pausa. ¿Cómo así? Estamos diciendo que Dios era el único que estaba ahí. Porque dice que la tierra estaba desordenada y vacía. No había nada, no había nadie más. Entonces de pronto me dice, hagamos al hombre a nuestra imagen. Él tendrá poder sobre los peces, las aves, los animales domésticos y los salvajes y sobre los que se arrastran por el suelo. No le vamos a hacer mucha exégesis a este verso. Simplemente vamos a usar la lógica. Si me dice que solamente Dios estaba en el principio y ahora me dice hagamos al hombre a nuestra imagen, quiere decir que la persona que estaba ahí presente con Dios también era Dios. Y eso nos da paso, nos da una introducción hacia el concepto de la Trinidad de Dios. Dice la palabra que hay cosas secretas en la Biblia, hay cosas secretas en su palabra que aún no han sido reveladas al hombre. Y el misterio de la Trinidad de Dios es una de ellas. Quiere decir que Dios es un solo Dios en tres personas. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Les voy a dejar ese pensamiento para que traten de entenderlo, pero desde ya les digo, no lo van a entender. Porque la Trinidad de Dios es un concepto que en nuestra mente finita no puede caber. Nosotros no podemos comprender la grandeza de la deidad de Dios, pero sí sabemos que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son Dios. Mira ahora lo que dice en Hebreos 11:3. Por la fe comprendemos que el universo fue hecho por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Y es verdad. ¿O no vimos en Génesis cómo Dios decía que sea la luz y fue la luz? Es decir, por medio de su palabra fue creado todo lo que existe. Lo que quiere decir esto es que se oye muy bonito cuando nosotros cantamos algunas canciones que dicen así. El Dios que hizo los cielos y la tierra por el poder de su palabra. Estamos diciendo que Dios hizo todo, nos hizo a nosotros, hizo los cielos, hizo los mares, hizo todo lo que existe por su palabra. Quiere decir que lo que salió de su boca no fue simplemente una expresión. Lo que salió de su boca no fue simplemente un escrito, algo que lo dice en la Biblia simplemente. Lo que salió de su boca fue acción. La palabra actuó. Y esa acción era una persona que ejercía la acción. De ahí viene el sentido de que en algunas traducciones de Juan 1 se refiera a el verbo en vez de la palabra, porque el verbo sugiere acción, movimiento, algo que se ejecuta. Y si volvemos a ese texto de Juan que leíamos, vamos a ver que la palabra griega en el original que utiliza el apóstol Juan es logos. La palabra logos tenía dos acepciones distintas entre la audiencia a la que estaba dirigida, es decir, los judíos y los gentiles.
Para los judíos, logos significaba la razón de ser de todas las cosas, la revelación de la ley y la interpretación de la mente de Dios y sus pensamientos. Lo voy a repetir. Para los judíos el logos era la razón de ser de todas las cosas, la revelación de la ley y la interpretación de la mente de Dios y de sus pensamientos. Para los griegos, por otro lado, el significado de logos representaba un puente, pero no cualquier puente, sino el puente a Dios, nuestra conexión con el Creador, un mediador entre Dios y el hombre. No sé a ustedes, pero a mí eso me parece como a una persona que conocemos. El único mediador entre Dios y el hombre se llama Jesucristo. No nos cabe dudas de que Juan aquí se refería a Jesús, el Hijo unigénito de Dios. Cuando decimos que Él es la revelación de la ley, es porque la palabra que se expresa es una comunicación de lo que se piensa. Y si la palabra fue inspirada por Dios, quiere decir que sus pensamientos están expresados en estas palabras. El único que puede declarar la mente del Padre con precisión y exactitud es aquel que lo conoce en su plenitud. Jesús es la traducción más exacta de Dios en el lenguaje humano. De otra manera no pudiéramos entenderlo, porque solamente Él, como dice en Juan 15, Él es uno con el Padre. Y si hemos visto a Jesús, entonces también hemos visto al Padre, como Él le dijo a Felipe, porque Él es uno con el Padre. Y Juan continúa diciendo en el versículo 14, aquel que es la palabra se hizo hombre y vivió entre nosotros. Y hemos visto su gloria, la gloria que recibió del Padre por ser su Hijo único, abundante en amor y verdad. Ese verbo encarnado, Dios en forma de hombre, dice que vino a lo suyo. Jesús vino al mundo con una misión, con un propósito, y es el propósito de revelarnos el hermoso plan de redención que Dios ha preparado para la humanidad. Pero dice también que los suyos no le recibieron. En los versos 10 al 12, Juan dice, aquel que es la palabra estaba en el mundo. Y aunque Dios hizo el mundo por medio de él, los que son del mundo no lo reconocieron. Vino a su propio mundo que él creó, que él dijo la palabra, que actuó. Pero los suyos no le recibieron. Pero a quienes lo recibieron y creyeron en él, les concedió el privilegio de llegar a ser hijos de Dios. A pesar del rechazo que Jesús recibió de los suyos que él creó, él vino determinado a la cruz. Él quiso pagar el precio de tu libertad y la mía, de manera que él pudiera ser ese logos, ese puente a Dios, ese camino abierto para que ahora tú y yo podamos llegar al Padre. Y así como cantábamos, que a través de ese sacrificio y de esa perfecta cruz podamos tener el acceso a la intimidad con Dios y al lugar secreto de su presencia. Entonces, ¿qué quiere decir todo esto que hemos visto? Que la palabra era desde el principio, que la palabra es Dios, que la palabra es Jesús y que Él vino al mundo a morir por nosotros y darnos un propósito. Quiere decir que la palabra que es Cristo, aún teniendo el poder con el cual hizo todo lo que existe y aún siendo 100% Dios en su naturaleza divina, intachable y sin mancha, se hizo
carne para revelarnos de manera clara al Padre y para darnos libre entrada a su presencia, en la cual recibimos perdón de pecados, salvación y un espíritu de adopción que nos permite ser llamados hijos de Dios. Estas escrituras se enfocan en un solo mensaje y en una sola persona, Jesús. Por eso es que este es el único libro que es capaz de transformar vidas desde adentro hacia afuera. Por eso es que es útil para enseñar, para corregir, para redarguir y para instruir en justicia, para alumbrar nuestro camino como lámpara a nuestros pies, para guiarnos hacia toda verdad por medio de su Espíritu Santo. La Biblia es capaz de revelarnos la voluntad de Dios, de penetrar nuestro ser como espada de doble filo, de confrontarnos, pero al mismo tiempo de animarnos, de darnos sabios consejos y de consolarnos. Esta es la palabra viva y eficaz, es acción, es la misma que tuvo el poder para crear todas las cosas y que tiene hoy el poder de cambiar tu circunstancia en un minuto. Cristo es la palabra viva. Cristo es la revelación del Padre. Él es la razón de ser de tu vida y la mía. Por Él vivimos, para Él vivimos y todo es gracias a Él. Ahora yo quiero que nos pongamos en un mover de adoración. Vamos a cantar a Dios con una canción que habla de eso mismo, de que Él fue el verbo en el principio, esa palabra que Dios dijo y que accionó para crear todo lo que existe y que se hizo carne para morir por nosotros, por el medio del cual nosotros hoy podemos acercarnos a su presencia y podemos ser hallados hijos de Dios.